Este proyecto está hecho para conocer cuáles son los factores que proporcionan un cambio social y los problemas sociales que estos causan. Uno de esos problemas es el acoso sexual, que es de lo que se va a tratar esta investigación. El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual que hace que las personas se sientan ofendidas, humilladas o intimidadas. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. Con respecto a esto, desarrollaremos las características de este problema. Para ser más exactas, nos dedicaremos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un problema social? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son las características de este problema social a nivel local y nacional? ¿A qué sectores de la población afecta más y por qué? ¿Cómo influye el contexto sociocultural en el desarrollo del problema? ¿Cuáles son los pasos para buscar una solución al problema? ¿Por qué es importante un cambio social? ¿Qué cambio pretende lograr al analizar su problema social? ¿Qué factores proporcionan el cambio social? ¿Y cuál es la propuesta de cambio social que surgirían Carlos Marx, Max Weber, Emilio Durkheim y Werner Habermas ante el acoso? ¿Qué es un cambio social? Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen que ver con condiciones objetivas y subjetivas de la vida en la sociedad. Además, suelen tener consecuencias en otras dimensiones de la vida de una nación. Los problemas sociales han existido desde el surgimiento de la humanidad, aunque en determinadas épocas las situaciones son peores que en otras. ¿Es acoso sexual un problema social? Los piropos vulgares contra las mujeres en la calle son un tipo de acoso sexual considerado como un delito. Es común escuchar en nuestros círculos sociales historias acerca de acoso o violencia sexual hacia las mujeres. Las situaciones suelen producirse en el transporte público o en la calle. Sin embargo, no están exentos de lugares de estudios, de trabajo e incluso en el mismo hogar. El acoso sexual es un problema que viene presentado no solamente en mi localidad, sino en el país entero y a nivel internacional. Es un problema que desgraciadamente se vive en todas partes del mundo y no hay localidad, región, en la que no se vea afectada por este tipo de problema. El sector que más se ve afectado por esto son, aunque lo pueden padecer niños, niñas, hombres y mujeres, las más afectadas son las mujeres de distintas edades. Desde los 3 años, incluso menos, hasta personas de la mayor edad, de la tercera edad. El rango promedio de las mujeres que más son violentadas vendría siendo de los 5 años a los 35 años, pero esto no exceptúa a las que tienen mayor o menos edad. ¿Por qué las mujeres son las que más se ven afectadas? Primeramente por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, se ven vistas a sufrir este tipo de abusos. La cultura en la que vivimos, la sociedad, las tradiciones que se vienen pasando de generación en generación son las que más son culpables de estos sucesos. ¿Por qué? Porque tienen ideologías anticuadas en las que se presenta a la mujer como el sexo débil, sumiso y que tiene que ser obediente. Por esto, muchas veces estas ideologías distorsionan la mente de personas que se creen con el derecho de violentarnos y de acosarnos sexualmente. ¿Cómo influye el contexto sociocultural en el acoso sexual? El acoso sexual se ha convertido en un problema de gran importancia en la actualidad social, y más concretamente dentro del ámbito organizacional, que sin embargo está invisibilizado este problema. Si bien el acoso sexual se trata de una situación que podrían sufrir tanto hombres como mujeres, las investigaciones señalan que las mujeres son de forma abrumadora las víctimas de este fenómeno, y los hombres, en la mayoría de los casos, los acosadores, lo que pone de manifiesto la persistente desigualdad entre unos y otros en nuestra sociedad. De hecho, resulta difícil estimar su incidencia real porque se trata de uno de los problemas sociales menos informados. Para combatir esta realidad, la primera acción es que los casos de acoso sean percibidos como tales. Una de las posibles causas de la invisibilización del acoso sexual pueden ser las actitudes que las personas mantienen acerca de las víctimas, acosadores y la conducta de acoso en sí misma, lo que influye negativamente en la percepción del fenómeno.
Las investigaciones han mostrado que cuanto más se adhieren, tanto hombres como mujeres, a los roles de género tradicionales, más propensos son a considerarse ciertos comportamientos de acoso sexual como aceptables o dentro del rango de normalidad. Los pasos para solucionar el problema sobre el acoso sexual, uno de ellos es la educación que brindan en casa. O sea, es decir, enseñarle a ambos géneros que cuando una persona dice no, es no, respetar su opinión, respetar lo que la persona quiere y no intentar acceder a más. También es importante el brindarles la confianza a los miembros de nuestra familia para que cuando ellos se sientan incómodos o estén viviendo una situación de acoso o abuso puedan hablarlo y no quedarse callados y poner una solución al problema. Ser solidarios con los demás, es decir, cuando una persona se encuentra en una situación de estas, acércate a ella y preguntar directamente a la persona si se encuentra en problemas. De ser así, pues brindarles el apoyo, llamar a alguien de confianza de ellos y ya que ellos estén en confianza, pues llamar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. En caso de la educación de la familia y todo eso, hacerle entender, sobre todo a los niños menores, que ni siquiera un familiar o una persona de tu casa te puede llegar a tocar o hacerte sentir incómodo. Como ahorita está la situación, en realidad esto no es una solución para los problemas, sino más que nada es como acciones que te pueden ayudar a estar precavido, a acciones que son muy pequeñas para que se te queden grabadas cuando estés en problemas, poder actuar. O sea, es decir, si tú estás en un problema de acoso o abuso, saber decir, puedo acercarme a tal persona, puedo denunciar, puedo hablar con algún familiar. También hay que tomar en cuenta que hay que estar, más que nada nosotras como mujeres, hay que estar precavidas en todo momento, seguir nuestros instintos de si sientes que alguien te está siguiendo, si no te sientes cómoda en un lugar, si algo te incomoda, salir de ese lugar. Eh, Siempre traer nuestro teléfono con nosotros a la disposición de hacer una llamada, un mensaje, algo. Para empezar, ¿por qué es necesario un cambio social? Los cambios sociales son muy importantes, ya que con ellos se solucionan estas variables que generan, en primer lugar, un problema social, por lo cual se requiere este cambio. Estos problemas vienen ya en la cultura en la que los individuos de esta sociedad se han desarrollado y por ello se debe cambiar, ya que estas actitudes aunque se vieran bien en algún momento, nunca lo fueron en realidad. ¿Qué cambio pretendemos lograr al analizar este problema social? Nos gustaría, en primer lugar, concientizar a cualquier persona que realice esta clase de acciones, que comprenda en primera instancia que son agresiones y que son penadas por la ley. Además, en sí recordar a todas las personas, que todas las personas en general merecemos respeto y, y no se tolerarán más estos actos. Por último, recordarle a las víctimas de cualquiera de este tipo de agresiones que no están solas y que deben denunciar para que estos agresores tengan en sí su merecido. Para finalizar, tenemos qué factores propician el cambio social. Los cambios sociales se ven reflejados con el paso del tiempo y estos son causados por problemas que se ven en la sociedad, como la desigualdad, la economía, o problemas que causan en sí la inconformidad en una parte de la población y se propician a realizar este tipo de cambios. Muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta de cambio a tu problema social que sugerían Carlos Marx, Max Weber, Emilio Durkheim y Jürgen Habermas, de acuerdo a su ideología y teoría? Debido al hecho de que casi todos estos provienen de una época antigua en la que este tema no se tocaba, pues era algo que, por así decirlo, estaba normalizado hasta cierto punto. Carlos Marx, al ser el más antiguo de ellos, él vivía en una época en la que el acoso no era un tema del que se hablaba, pues eran normales estas actitudes y probablemente aún ni existía este término. Así que Marx nunca se refirió ni por asomo a las relaciones sociales de sexo, y nada prueba que se haya preocupado al respecto, pero forjó las herramientas intelectuales básicas para pensar tales relaciones, empezando por el concepto de relaciones sociales. Max Weber, de la misma manera que Marx, este filósofo tampoco tuvo un interés en este tema. Lo único que encontré relacionado con el tema fue que Weber definió la acción humana difiriéndola de la del animal, como aquella que está unida a un sentido subjetivo a través del cual dotamos de importancia a nuestras acciones. Emilio Durkheim. Hasta donde conocemos, Durkheim no planteó teorías sobre la sexualidad explícitamente. Sin embargo, como fenómeno social, la visión y concepción de la sexualidad
más implícitos en muchas de sus teorías. Por tanto, es un claro antecedente cuando comenzamos a conformar el estado del arte de la sexualidad y la educación en la sociedad. Sus perspectivas muestran un punto de avance mayor que el de sus contemporáneos. Sin embargo, su visión arraigada a su tiempo, con las limitaciones de la visión de la sexualidad y el género existentes en la época, hacen que sus teorías futuristas y bien orientadas no trasciendan las barreras que el sexismo imperante aplica a su tiempo y a su ciencia. Jürgen Habermas, su pretensión conciliadora de enfoque discursivamente divergente en la reconstrucción comunicativa de la teoría social, le lleva a una continua autocorrección de sus propios criterios de clasificación a lo largo del proyecto, que hace todavía más ardua la comprensión de su argumentación. Para finalizar este proyecto podemos concluir en que los problemas o cambios sociales son aquellos que involucran a grandes sectores de la población y tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de vida en la sociedad. Estos siempre han existido, pero en diferentes épocas y con diferentes niveles de impactos en la sociedad. Pero con lo que respecta al problema social que nosotros abordamos, el acoso sexual, se basa en conductas e intimidades que una persona realiza para obtener algún beneficio de naturaleza sexual de otra persona. A base de investigaciones se puede decir que las mujeres son el sector de población que más se ve afectado y las más vulnerables por este tipo de vivencias a nivel local y a nivel nacional. El acoso sexual se ha convertido en un problema de gran importancia en la actualidad social, pero que mayormente es ignorado y no es tomado en cuenta o no le prestan atención debida. Y una de las causas de esa invisibilización puede ser las actitudes que las personas mantienen cerca de las víctimas, acosadores y la conducta de acoso en sí misma. Como conclusión, puedo decir que el acoso sexual es un tema bastante delicado en la actualidad y hay que saber cómo tratarlo para poder hacer conciencia en las personas que realizan este tipo de actos y que las personas y educar a las personas sobre esto, porque mayormente hay personas que aunque no creemos, hay muchas personas que piensan que esto es algo común y normal y que si denuncias puede parecer una exageración cuando no puede ser, no es así. Muchísimas gracias y esto es todo por mi parte.